Muy buenos días, compañeros, profesora. A continuación les voy a estar presentando el paper titulado Poblaciones urbanas de Aedes aegypti, Diptera colícide del centro de Argentina. Patrones de dispersión evaluados por métodos bayesianos y multivariados. Este trabajo fue publicado en la revista Médica Entomológica en febrero de este año. Como introducción, Aedes aegypti es la especie de mosquito altamente domesticada y antropofílica. Es originaria de África y fue introducida al Nuevo Mundo por las rutas comerciales, probablemente durante el siglo XVII. Las hembras ovipositan principalmente en contenedores artificiales alrededor de las viviendas. Por lo tanto, su rango de dispersión está fuertemente condicionado por la disponibilidad de sitios de postura y las fuentes de alimentación, lo que contribuye a su eficiencia como vector de diferentes arbovirus. Es el principal vector urbano de varios patógenos transmitidos por mosquitos en todas las áreas tropicales y subtropicales. Y aunque el dengue es la virosis más común de los últimos años, otros arbovirus como el Zika, chikungunya y la fiebre amarilla se han extendido rápidamente en las Américas. Para adentrarnos al tema, sabemos que la genética de poblaciones es la disciplina que se ocupa de estudiar el origen, la cantidad y distribución de variabilidad genética presente en las poblaciones de organismos. ¿Cómo definimos qué es una población entonces? Es un grupo de organismos de la misma especie que viven en un área geográfica tal que comprenden un sistema de apareamiento. Para determinar qué tan diversas son las poblaciones de una especie, se estudia la frecuencia alélica de las mismas. La diversidad genética es la variedad de alelos y genotipos que pueden estar presentes en una población o en una especie o el conjunto de las mismas. Pueden ser medidas mediante análisis de polimorfismos, la heterocigosidad promedio, que a su vez está comprendida por la observada y la esperada, y la diversidad alélica. La estructura genética de las poblaciones es la cantidad de variabilidad genética presente en las mismas y su distribución dentro y entre poblaciones locales. Esta estructura tiene factores que la van a estar determinando, como por ejemplo el sistema de apareamiento, la deriva génica y el flujo génico. Por una parte, el sistema de apareamiento va a determinar el patrón de distribución de los alelos en genotipos, ya sean homocigotas y heterocigotas, entre individuos dentro de las poblaciones. Por otro lado, la deriva genética y el flujo génico tienen efectos opuestos en el patrón de distribución de la variabilidad genética dentro y entre poblaciones de una especie, por lo que su balance va a ser el principal determinante de la estructura genética de una población. Como antecedentes de estudio, en todo el mundo la estructura genética de las poblaciones de Aedes aegypti se estimaron a diferentes escalas espaciales, con diferentes marcadores moleculares. En Argentina, las primeras estimaciones fueron hechas por Sousa y colaboradores en el año 2001, utilizando marcadores RAPD, con lo que encontraron una diferenciación genética significativa entre las poblaciones del centro y norte de Argentina. En estudios filogeográficos basados en 3 genes mitocondriales, Norma y colaboradores en el año 2009 informaron la coexistencia de 3 haplotipos que eran divergentes, con una distribución geográfica bien definida, y por su parte, Soliani y colaboradores en el año 2010 sugirieron el transporte pasivo de larvas y huevos desde Argentina como la principal fuente del origen de las poblaciones de Uruguay. El objetivo de este trabajo fue estimar la diferenciación genética entre 20 vecindarios e inferir los patrones de dispersión dentro de la ciudad de Córdoba. En la metodología, primeramente para el área y recolección de las muestras, se obtuvieron muestras de 20 vecindarios o sitios de muestreo
distribuidos de manera uniforme en toda la ciudad. En cada sitio se seleccionó al azar un solo hogar para colocar la ovitrampa. La misma se reemplazó semanalmente de febrero a abril del 2012. Para el procesamiento de la muestra se realizó la cría de larvas hasta el estadio de L4. De ellas se utilizaron 20 larvas por sitio y se clasificaron taxonómicamente. Para los métodos moleculares y el genotipado se realizó la extracción de DNA utilizando el método de extracción con fenolcloroformo. Para la amplificación por PCR se escogieron un total de 10 locis microsatélite que fueron reportados para esta especie utilizando cebadores marcados con fluoróforos para su posterior análisis de fragmento mediante un secuenciador automático. Como gestión y análisis de datos. Para determinar la variabilidad genética y diferenciación poblacional se determinaron los siguientes parámetros: el equilibrio Hardy-Weinberg, desequilibrio de ligamiento, heterocigosidad observada y esperada, riqueza alélica, estructura genética con parámetros FST y aislamiento por distancia. A su vez, para medir los datos obtenidos a partir de este agrupamiento, se realizaron análisis genético por enfoques bayesianos y multivariados. Para el enfoque bayesiano se determinó la estructura genética mediante el uso del programa Structure. Este programa agrupa individuos caracterizados por su genotipo y lo hace en subpoblaciones K o clusters. Además de asignar a cada individuo a un grupo o clúster, el programa calcula la probabilidad de pertenencia de un individuo a cada grupo y el grado de mezcla de las poblaciones. Por otra parte, para el enfoque multivariado se realizó el análisis discriminatorio de componentes principales, que tiene como fundamento definir grupos de individuos genéticamente similares, maximizando el componente intergrupal de la variación genética. Como resultado y discusión, en la primera tabla se muestran los 20 sitios de colecta que tenemos acá, en las coordenadas geográficas y la cantidad de huevos obtenidos. La heterocigosis tanto observada, esperada y la riqueza alélica y el valor medio del coeficiente de endogamia o FIS que tenemos aquí. Para la población de BCA, que es esta, se observa un mayor déficit de heterocigosis, lo que implica mayor frecuencia de homocigotas en esta población. En la mayoría de las poblaciones geográficas, los valores de F fueron estadísticamente significativas. Por otro lado, la probabilidad general de ligamiento entre los pares de loci fue baja, aunque significativa. Por lo tanto, se rechazó un enlace físico entre loci. Algunas de las poblaciones geográficas estudiadas en la ciudad de Córdoba estaban cerca del equilibrio Hardy-Weinberg, mientras que otras mostraron una deficiencia global de heterocigotos. Estos resultados podrían explicarse por la presencia de alelos nulos. La riqueza alélica y heterocigosidad esperada y obtenida en este trabajo fueron más altas que las reportadas para varias poblaciones del este de Brasil y también para la región sur de Estados Unidos. En la siguiente tabla se muestra por encima de la diagonal la diferenciación genética entre pares de sitio de muestreo y por debajo se muestra la significancia. Se pudo observar que los niveles de diferenciación genética fueron estadísticamente significativas en el 85,26% de las comparaciones después de la correlación de Bonferroni. En la figura 2 se presenta aislamiento por distancia geográfica. En el diagrama de dispersión, en el eje X se encuentran los datos de distancias geográficas medidas en kilómetros y en el eje Y
la distancia genética mediante Mediante este análisis se pudo establecer que no existe una correlación significativa para estos datos. Otros estudios comparables de asentamientos urbanos que utilizan microsatélites informaron altos niveles de diferenciación genética y falta de aislamiento por distancia. En la siguiente figura de análisis bayesiano hecho con el software Structure, se determinó el valor de K para las poblaciones, el cual determinó tres posibles agrupaciones: el clúster 1 en color negro, el clúster 2 en blanco y el clúster 3 en gris. En el gráfico, cada individuo de estudio está representado por una barra vertical. En la figura A, las poblaciones de BCA, BUR, LPL y OBS tienen una alta proporción de ascendencia del clúster número 1 en color negro, que son las que se muestran con las flechitas rojas. Mientras que la población EFL tiene una alta proporción de ascendencia del clúster 2 en color blanco y se muestra con la flechita naranja. Asimismo, para la figura B, estas mismas poblaciones son las que se encuentran más homogéneas con respecto a un clúster determinado. En ambos casos, tanto la figura A como la figura B de las demás poblaciones se consideraron como una mezcla de los individuos. En el análisis de discriminantes de componentes principales, el modelo de agrupación K mejor soportado fue de K igual a 7. El diagrama de dispersión de los individuos mostró que los tres grupos, tenemos acá el grupo 2, el grupo 5 y el grupo 4, diferían notablemente del resto. Los individuos de las poblaciones de GBU, PUE y SBI predominaron en el grupo 4, todos menos los individuos de las poblaciones EFL estaban contenidos en el grupo 2, que tenemos acá, junto con la mitad de los individuos de BLI y la mitad de los individuos de la población de GUI. El resto de las muestras de GUI se agruparon en el grupo 1. Los grupos restantes muestran un grado considerable de superposición y contenían individuos de varias poblaciones. Las poblaciones de los barrios del sur predominaron en el grupo 3, que tenemos aquí, LPL, OBS, JAR, ITU, poblaciones de barrios del norte y el noroeste en el grupo 6. Como conclusión de este trabajo, el vecindario BCA presentó los valores de riqueza alélica más bajos, difirió genéticamente de todos los otros sitios con el enfoque clásico F. Para el análisis discriminantes de componentes principales, es la única población con una proporción considerable de sus individuos en el grupo 7 y según el programa Structure, una K igual a 3. Casi todos los individuos muestran una alta pertenencia al clúster 2. Algo que me llamó mucho la atención de este paper y que consideré muy pertinente presentarlo era acerca de las consideraciones finales de los autores, que dice que el conocimiento de la estructura genética de la población proporciona información crítica para la implementación de estrategias de control alternativas, como la introducción de mosquitos adultos estériles a las poblaciones de vectores naturales y o el tratamiento de larvas con reguladores de crecimiento, ya que indicará el rango potencial de propagación o la efectividad de un tratamiento.
Con respecto a los programas de control, en presencia de un caso de fiebre en un vecindario con baja ascendencia mezclada, un tratamiento focal tanto en el hogar del paciente como en su entorno inmediato sería una herramienta útil para controlar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, si la detección de un caso de fiebre ocurre en un vecindario altamente mezclado, es decir, con múltiples contribuciones de diferentes conjuntos genéticos, serían necesarias medidas más complejas para prevenir la propagación del virus. Y desde ya, muchas gracias a todos por su atención.